Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre el origen de los tiroteos policiales en los Estados Unidos, en la cual usualmente una persona afroamericana resulta muerto, aunque en muchos de los casos ellos están desarmados. Dicha brutalidad policial muchas veces crea la impresión en la sociedad o en la comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos que la vida de los negros a nadie le importa. Y no cabe duda, señores, que cuando se habla de este tipo de problemas que está asociado a los grandes desafíos que enfrenta la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, cuando se habla de la brutalidad policial, de un sistema de justicia desigual, pero sobre todo del racismo institucional, de los tiroteos policiales, de la desigualdad racial, de la discriminación racial, y ¿por qué no? Simplemente ese tipo de comportamiento, cuando se utiliza el perfil racial de las personas, la cual afecta mayormente a los negros y a los hispanos. No cabe duda que hablar de este tipo de problemas y buscarle solución es algo que yo voy a tratar contigo en este tipo de trabajo. Pero antes de hablar un poquito y entrar de lleno en ese tipo de buscarle solución a esos problemas, hablemos un poquito de un acontecimiento que todos conocemos. Si tú sigues lo que es la actividad política de los Estados Unidos, con la llegada a la presidencia de Joe Biden, quien lleva como compañera de boleta a la primera mujer negra afroamericana como vicepresidente de la República, Kamala Harris. Kamala Harris es hija de una madre hindú y un padre jamaiquino de raza negra. Y no cabe duda que si ustedes analizan la procedencia, eso hace a Kamala Harris descendiente de inmigrante caribeño, lo cual crea a Kamala Harris una especie de aura en la cual muchas niñas y muchas jóvenes adolescentes en los Estados Unidos ven en la figura de Kamala Harris simplemente un modelo a seguir por el éxito y porque Kamala Harris llega a ser la primera vicepresidente de color o de raza negra en los Estados Unidos. Pero la pregunta que yo me hago es, con la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia, ¿esto cambiará el sistema de justicia norteamericano? ¿Cambiará el racismo institucional? De una forma u otra va a disminuir los tiroteos policiales. Hará política que de una forma u otra va a disminuir la desigualdad racial. Crear algún tipo de comisión o de política para disminuir la discriminación racial y, ¿por qué no? Va a parar o detener lo que es la utilización del perfil racial en contra de los negros, pero también de la población hispana. Y mi respuesta es posiblemente no. Ahora ustedes se preguntarán por qué yo llego a esa conclusión. Hablemos un poquito de Barack Obama, quien fue el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, quien era hijo de una madre de raza blanca y su padre era un individuo que era originario de África. Y si ustedes analizan el comportamiento de Barack Obama durante los últimos años de su presidencia, vamos a ser francos, la comunidad y los problemas de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos no cambiaron. Entonces, ¿qué le hace empezar a ustedes? Que Kamala Harris, como vicepresidencia de la República, va a tener el poder de impulsar algún tipo de política que cambie esta situación. Y si ustedes llegan a la conclusión que si durante las dos administraciones de Barack Obama no se produjeron cambios necesarios para cambiar la vida de los afroamericanos en los Estados Unidos, vamos a ser francos, señores, esperar que Kamala Harris como vicepresidente impulse esos cambios es caer en el autoengaño.
Por eso yo tengo la creencia que cuando se habla de eso que la gente llama la brutalidad policial, la desigualdad en el sistema de justicia, el racismo institucional, los tiroteos en la cual están envueltos los policías de raza blanca que siempre resultan muertos, las personas de raza negra, la desigualdad racial, la discriminación racial y la utilización del perfil racial en contra de la minoría con la administración de Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidenta. Esa situación no creo que cambie mucho, aunque puede cambiar la imagen, porque cuando llega una nueva administración se llega con una actitud diferente, qué sé yo, llega la esperanza al pueblo americano y una presidencia de Joe Biden puede disminuir lo que son los niveles de división que existe entre la parte conservadora de cuando se habla del pueblo norteamericano y la parte liberal. En pocas palabras, pueda que disminuyan los actos en contra de la población negra, pero no es que van a terminar. Y no cabe duda que cuando tú hablas de los tiroteos en los cuales mueren muchos negros a mano de la policía de raza blanca, y yo soy de lo que creo que la razón el por qué estos tiroteos ocurren y van a seguir en una administración de Joe Biden es algo que nosotros tenemos que analizar para no tapar el sol con un dedo y no caer en esa especie de autoengaño. No cabe duda también que cuando tú analizas el comportamiento de los policías a nivel nacional, cuando se habla del trato que le dan a los afroamericanos, una de las preguntas que muchos se hacen, ¿realmente la vida de los negros le importa a los policías de raza blanca en los Estados Unidos? Cuando tú miras los titulares de los periódicos y las grandes cadenas de noticias de televisión nacional, y por qué no, cuando tú analizas las diferentes protestas contra la brutalidad policial, contra los afroamericanos en todos los estados de los Estados Unidos, la respuesta categórica debería ser no. A los oficiales de la policía no le importa la vida de los negros en los Estados Unidos. Pero ¿a qué se debe esta actitud antinegra que algunos miembros de la Policía Nacional tienen en contra de la minoría? Para entender y buscarle respuesta a esta pregunta, tenemos que conocer un poquito eso que la gente llama ese racismo históricamente institucionalizado, el cual establece esa cultura pro-blanca y esa cultura antinegra. La mayoría de los departamentos de policía en contra de los afroamericanos, en la cual ese maltrato policial, la discriminación racial y la muerte de afroamericanos desarmados a manos de policía, en la mayoría de casos de policía de raza blanca, tiene su origen. Para comprender el génesis de este problema que afecta a la comunidad negra en los Estados Unidos, debemos comprender la historia de la esclavitud, los prejuicios raciales, la segregación racial, pero sobre todo las leyes de Jim Crow y la discriminación racial que por siglos ha sido parte de la mentalidad colectiva del pueblo norteamericano de raza blanca. Y si ustedes analizan los 150 años de la comunidad negra en los Estados Unidos para alcanzar las libertades y los derechos civiles que ellos tienen en estos momentos, eso le dice a ustedes que la lucha continúa. Si ustedes analizan lo que alguna gente llaman ese elemento cuando se habla de los maltratos de la policía en contra de los negros y el génesis de estos maltratos. Y no cabe duda que el comportamiento y las actitudes racistas de algunos agentes de la policía, vamos a ser francos, es solo un reflejo que tiene un génesis mucho más profundo, en la cual el racismo en la sociedad estadounidense todavía es parte de esa mentalidad, la cual permite, promueve, defiende y alienta estas actitudes discriminatorias y prejuiciosas contra los negros de los Estados Unidos.
Nadie puede dudar que en este momento, cuando se habla del maltrato en contra de la policía en los Estados Unidos, esa tendencia a esos tiroteos policiales fatales en los cuales están envueltos policías de raza blanca y mueren negros afroamericanos, vamos a ser francos, la cifra dice que estos tiroteos están en aumento, especialmente cuando hablamos de la muerte de los afroamericanos, en comparación con los blancos, quienes mueren o son perseguidos o capturados por la policía. Comportamiento de los agentes de la policía, el cual crea la idea, crea la impresión de que la vida de los negros no importa en los Estados Unidos. Solo en el 2020, alrededor de 226 afroamericanos fueron baleados por la policía por una razón u otra. Pero lo peor de todo, muy pocos policías involucrados en estos tiroteos fueron acusados de brutalidad policial o por causar la muerte de los presuntos delincuentes. Y me hago una pregunta. En una administración de Joe Biden, con Kamala Harris como su vicepresidente, esta situación va a cambiar, como dicen algunos, está por verse. No cabe duda también que cuando tú hablas de la cantidad de afroamericanos asesinados como resultado de la violencia de los agentes de la policía en los Estados Unidos, realmente estas no son cifras nuevas. La única diferencia es la frecuencia en la que los tiroteos de miembros de la policía son el foco de atención de la prensa nacional debido a la enorme cantidad de marchas y protestas de organizaciones americanas que reclaman justicia, especialmente cuando hablamos de la organización La Vida de los Negros Importa o Black Lives Matter. Nadie duda que la tasa de tiroteos policiales fatales en todos los Estados Unidos muestran una gran diferencia basada en el grupo étnico. Y no cabe duda que cuando se habla de la forma como la policía estatal o la policía federal, y la policía en la gran mayoría de las ciudades, a la forma de ellos arrestar a un individuo de raza blanca es muy diferente a un individuo de raza negra. Claro, nadie puede dudar también que la frustración, la inseguridad y el desamparo ante los fatales disparos que involucran a policías, en lo que siempre terminan muertos un hombre o una mujer afroestadounidense, porque los agentes responsables de la brutalidad policial nunca son imputados en los tribunales por los fiscales. Un sistema de justicia estatal o federal que proteja a los miembros de la policía y aplica toda la ley a los negros acusados de cualquier acto criminal, crea la impresión de que existen dos tipos de justicia, una justicia para los blancos y una justicia para los negros. Todavía hoy en día, en la memoria colectiva de la comunidad afrodescendiente, nadie puede dudar que cuando se habla del tiroteo de Michael Brown en Ferguson, Missouri, en el 2014, el oficial no fue acusado de la muerte. Muerte en un tiroteo fatal que provocó la reacción al tiroteo de Mike Brown, pronto se extendió a las comunidades de todo el país, en lo cual se produjeron manifestaciones en ciudades y pueblos de los Estados Unidos. Mayormente fueron apoyados por ese movimiento negro que todos conocemos como Black Lives Matter. Otro evento para recordar es el tiroteo fatal de Walter Scott, un automovilista negro desarmado, quien fue muerto por un oficial de la policía blanco en Carolina del Sur, quien posteriormente fue sentenciado a 20 años de cárcel. Uno de los peores casos que me llega a la memoria fue la muerte de Alton Sterling, un hombre negro de 37 años en el 2016. Para mí, uno de los tiroteos que más llamó la atención a nivel nacional fue el asesinato de Breonna Taylor, una mujer negra que fue baleada en su casa en Louisville por la policía estadounidense en marzo de 2020. Un crimen por lo que los uniformados, el cual fue conocido en todo el mundo, y los manifestantes exigieron en el público digan su nombre. Atkinson fue despedido de la policía después de que los investigadores descubrieron que había disparado 10 ráfagas de tiro sin sentido a ciega durante la redada. Claro,
hay otro elemento que tenemos que mencionar. Fue una de las muertes sin sentido que dio lugar a ese elemento que se escuchó anteriormente en la cual se decía "we can't breathe", o sea, yo no puedo respirar. Es una frase o es un eslogan asociado al movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos. Una muerte que reveló lo poco que los policías valoran la vida de los negros. La frase originó en las últimas décadas de Eric Garner, un hombre negro desarmado que fue asesinado en el 2014 luego de ser estrangulado por la policía en la ciudad de Nueva York. Claro, la pregunta que yo me hago es, con la llegada de Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos, si este tipo de delito criminal por parte de la policía estatal van a ser perseguidos y van a ser llevados a la justicia. Es una respuesta que está por verse. Finalmente tenemos que hablar del tiroteo cuyos gráficos fueron el foco de atención nacional, en lo que un hombre afroamericano negro recibió varios disparos en la espalda por parte de la policía en Kenosha, Wisconsin, según un video de un transeúnte, lo que desató protesta de la policía por la comunidad y un enfadado de la población, lo cual produjo una huelga general. No cabe duda que cuando tú analizas los diferentes ejemplos de tiroteo por parte de la policía en los que los afroamericanos fueron asesinados, te dice que la vida de los negros realmente no importa en los Estados Unidos. Es posible que el génesis de este fenómeno se pueda atribuir al racismo institucional, los prejuicios raciales, los estereotipos raciales, la desigualdad racial, que es una herencia del sistema esclavista. Y por qué no hablemos de las ideas de supremacía blanca en una parte de la población americana. Y no cabe duda que el racismo que afecta principalmente en la memoria colectiva de muchas personas de raza blanca también es parte, por una manera negativa, cuando hablamos de la conciencia colectiva de la población negra, cuando observa el comportamiento de la policía en contra de los negros y a favor de los blancos. No cabe duda también que las actitudes racistas que existen en las instituciones policiales, las cuales pueden ser responsables de la discriminación racial, la brutalidad racial, la muerte de afroamericanos en manos de agentes blancos, pero sobre todo de la desigualdad que también observamos en el sistema de justicia estadounidense, sistema de justicia que protege a los policías blancos y afroamericanos lo deja desprotegido. Realmente en una administración de Joe Biden, con Kamala Harris como su vicepresidenta, creará algún tipo de política, de una forma de cambiar la forma como el sistema judicial favorece a las personas de raza blanca y de una forma u otra está en contra de las personas de raza negra. Pero es un tipo de política que está por verse. ¿Realmente importa la vida de los negros en los Estados Unidos? Desde mi punto de vista, hasta este momento, yo puedo decirte que no. Y no cabe duda también que cuando se habla de los Estados Unidos y tú analizas lo que es el racismo, la discriminación y los prejuicios raciales, no cabe duda que son parte de la mentalidad de la gran mayoría de los uniformados policiales en los Estados Unidos. Pero vamos a ser francos, también de los jueces y de los funcionarios estatales y federales, quienes siempre imparten justicia, partiendo de este tipo de sistema judicial, la cual perjudica a los negros y favorece a las personas de raza blanca. Mientras no se reformen los diferentes departamentos de policía estatales en algunas ciudades, se investiguen o se imputen cargos por su conducta delictiva y maltrato a las minorías, especialmente a los afroamericanos y los hispanos, estos tiroteos continuarán en el futuro, sin importar todas las protestas denunciadas en este tipo de abuso policial. Y no cabe duda también que con la llegada de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, quien sustituye al presidente Donald Trump, es posible que disminuyan los maltratos policiales en contra de los negros,
pero eso no lo detiene. Y nadie puede dudar también que con la llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de la República de los Estados Unidos, de igual manera con las dos administraciones de Barack Obama, si de una forma u otra no se produjeron los cambios necesarios para cambiar el sistema de justicia norteamericano, para disminuir o contrarrestar lo que es el racismo institucional, para disminuir y buscarle soluciones a los tiroteos policiales, para de una forma u otra disminuir y aplicar política contra la desigualdad policial, la discriminación racial, pero sobre todo observar y buscarle algún tipo de respuesta en la utilización del llamado perfil racial en contra de las minorías, ya sean afroamericanos o hispanos. Desde mi punto de vista, con la llegada a la administración de Kamala Harris, en una administración de Joe Biden, vamos a ser francos, yo no tengo mis esperanzas muy altas. Pero yo soy de lo que creo que todo es cuestión de buscarle solución a los grandes problemas que en este momento enfrenta la comunidad negra dentro de los Estados Unidos. Y cuando se habla de los tiroteos policiales, cuando se habla de la discriminación racial y cuando se habla de la muerte de negro a mano de policía, pero sobre todo ese tipo de conducta que perjudica a la comunidad negra y a la comunidad hispana, cuando se habla del perfil racial, no cabe duda que Joe Biden y Kamala Harris como vicepresidencia pueden impulsar algún tipo de política que disminuya un poquito este tipo de desafío que la comunidad negra enfrenta en este momento en los Estados Unidos. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, hagan todos sus comentarios. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un hermoso